En 1998, en lo alto de la Sierra de Puebla, una campana sonó una sola vez, y luego el silencio fue absoluto. Los muros del convento de Nuestra Señora del Silencio estaban cubiertos por una bruma tan espesa que parecía arrancada del otro mundo. Afuera, el mundo seguía con sus radios, mercados y ruido. Adentro solo quedaban oraciones susurradas, pasos medidos y ojos que evitaban mirar demasiado. Aquel día, la hermana Inés no asistió al rezo de la noche. Tampoco apareció al amanecer siguiente. No dejó nota ni despidió su rosario. Solo desapareció. Como si la tierra la hubiese tragado sin hacer ruido. Nadie llamó a la policía. Nadie encendió alarmas. Solo se bajó la voz, se cerraron más fuerte las puertas y se rezó con más fuerza. La versión oficial del convento fue breve. La hermana Inés fue llamada por una misión divina. Salió en obediencia. Pero años después, en un archivo olvidado bajo la diócesis de Teciutlán, una carta sin sello fue encontrada entre libros polvorientos de canto gregoriano. Estaba dirigida al obispo y jamás fue enviada. Quien la leyó primero fue un joven archivero llamado Gabriel. Aún no sabía que esa carta le iba a cambiar la vida, ni que estaba a punto de abrir un caso que el cielo había mantenido cerrado durante más de una década. Pero volvamos al principio. La hermana Inés tenía 27 años cuando llegó al convento. Había dejado su trabajo como enfermera en Veracruz después de lo que llamó una experiencia con el mal. Decía haber visto a una niña poseída y que desde entonces escuchaba voces cuando se quedaba sola. Pero en lugar de buscar ayuda psiquiátrica, pidió ingreso al convento como forma de expulsar sus demonios. Allí encontró lo que buscaba: rutina, silencio, ayuno y castigos. La Madre Superiora, Sor Trinidad, era una mujer que imponía respeto solo con mirar. Nadie conocía su historia completa, pero se rumoraba que había estado en un convento europeo durante los años de guerra. Su rostro estaba marcado por una quemadura antigua y jamás se le veía sonreír. «Aquí la fe no se canta, se sufre», decía cada vez que una novicia pedía descanso. Durante 2 años, Inés obedeció. Ayunó, rezó, limpió, lloró en silencio. Hasta que una noche pidió hablar en privado con Sor Trinidad. Lo que dijo esa noche nadie lo supo, pero desde entonces su mirada cambió. Ya no cantaba en las mañanas, ya no respondía al ser llamada, y comenzó a escribir. Escribía cartas que nunca enviaba, algunas al obispo, otras a su madre, otras a sí misma. Un día antes de su desaparición, la hermana del refectorio recuerda haberla visto temblar mientras fregaba los cubiertos. «Estoy teniendo visiones así, pero esta vez no son demonios. Es ella, es la madre. No me escucha con los oídos, me escucha con el alma, y algo quiere de mí». A la mañana siguiente, su cama estaba intacta, su Biblia abierta y su rosario colgado en la cerradura de la celda, como si alguien lo hubiera colocado allí desde fuera. Ese fue el último rastro de la hermana Inés. Pasaron 13 años. El convento fue clausurado por falta de vocaciones. Las puertas se cerraron, las habitaciones se llenaron de polvo, las velas no se encendieron más, pero algo quedó allí, suspendido en el aire, como un suspiro que no termina. Y sería esa carta, escondida entre páginas de salmos olvidados, la que encendería de nuevo una llama que ardería lentamente, hasta que alguien finalmente se atreviera a mirar lo que nunca se quiso ver. Gabriel no buscaba misterios. Él era hijo del orden, de las listas, de las fechas, de las cosas que encajan en cajas numeradas. Desde niño se sintió más seguro entre documentos que entre personas. Tal vez por eso terminó trabajando como archivero en la diócesis, rodeado de polvo y silencio, lejos del ruido humano que nunca supo entender. Había algo en su forma de mirar los libros, como si los tocara con respeto, como si supiera que dentro de cada hoja podía haber una confesión, una rendición, un grito callado. No leía con prisa, leía con los ojos de quien sabe que el alma también se esconde entre los márgenes. Pero lo que nadie sabía, porque nunca lo dijo, era que Gabriel había perdido a su madre siendo niño.
no en un accidente, no en una enfermedad. La había perdido porque ella eligió irse. Una noche simplemente dejó un plato servido en la mesa, una nota incompleta y una ausencia que nunca se llenó. Su padre se rompió en silencio, y él, con apenas 9 años, dejó de hacer preguntas. Desde entonces, Gabriel buscaba respuestas, sin atreverse a formularlas. Fue un martes por la tarde cuando encontró la carta. Estaba limpiando un estante de códices musicales cuando se le cayó un pequeño volumen entre los pies. Al recogerlo, notó que una hoja estaba escondida en el lomo roto. El papel tenía bordes deshechos por la humedad, y aunque no llevaba firma visible, algo en su letra temblorosa lo hizo detenerse. La abrió y leyó en voz baja. Reverendísimo obispo, si esta carta llega a sus manos es porque algo dentro de mí ya no pudo más. He obedecido, he callado, he intentado amar como manda el Evangelio, pero temo por mi alma y temo por mi vida. No es Satanás quien me habla, es ella, la madre. Hay cosas que pasan en el convento que no están en las Escrituras, cosas que no puedo nombrar sin temblar, y necesito ser escuchada, aunque sea por última vez. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no por la amenaza implícita, sino por el tono. Ese tono que conocía bien, el tono de quien suplica pero ya no espera respuesta, el tono de quien escribe no para ser salvado, sino para no volverse loco. Volvió a leer la fecha, 2 de abril de 1998, y debajo, con tinta corrida, Convento de Nuestra Señora del Silencio, Sierra de Puebla. Ese nombre le sonaba, no por los libros, por su madre. Recordaba vagamente una frase que ella le había dicho cuando tenía 6 años, una tarde en que llovía sobre el patio de su casa. Si algún día no me ves, búscame en el silencio, el verdadero, no el de los labios, sino el de las almas. Y ahora, 13 años después, el mismo nombre, el mismo eco, la misma grieta. Gabriel no era detective, no era periodista, pero algo en su pecho se abrió como una herida vieja que vuelve a sangrar. Sintió que esa carta no era para el obispo, era para él, que alguien o algo había esperado todo este tiempo, por alguien como él. Durante los días siguientes no pudo dormir. Investigó discretamente. Preguntó a viejos sacerdotes. Buscó registros del convento. Descubrió que había sido clausurado en 2002 por razones administrativas, aunque varias novicias abandonaron el lugar meses antes de su cierre. Uno de los diáconos jubilados, al oír el nombre del lugar, simplemente murmuró. No fue falta de vocaciones, fue exceso de silencio. Gabriel decidió viajar. No sabía qué buscaba, pero sabía que debía ir. Aquel lugar lo llamaba, no con palabras, sino con memorias que no eran suyas, y sin embargo le dolían. Esa noche, mientras empacaba en silencio, volvió a leer la carta, y escribió en su libreta una frase que le venía repitiendo el corazón. Tal vez no estoy buscando a una monja perdida. Tal vez estoy buscando a mi madre, en todas las que se quedaron calladas, y partió al amanecer. El viaje a la sierra fue largo, pero silencioso. Gabriel no hablaba con el conductor. Observaba el paisaje mexicano que cambiaba lentamente a medida que ascendían. Primero los maizales, luego árboles viejos con ramas que parecían rezar al cielo. Finalmente, las piedras cubiertas de musgo y los caminos que ya nadie transitaba. El pueblo más cercano al convento, llamado San Miguel de las Lomas, era apenas un puñado de casas con tejados vencidos y perros dormidos en la sombra. Nadie hablaba mucho, nadie quería recordar. Cuando preguntó por el convento de Nuestra Señora del Silencio, la señora de la tienda solo dijo, allá arriba, pero no va nadie desde hace años, ni Dios. Subió a pie. El sendero estaba invadido por raíces secas, espinas y tierra roja. El viento silbaba entre las ramas como si estuviera contando secretos que ya nadie debía escuchar. Y entonces lo vio. A lo lejos, el convento se alzaba entre la neblina como una ruina sagrada. Sus muros de piedra estaban cubiertos de musgo verde, oscuro. El campanario estaba torcido,
como si se inclinara para pedir perdón, y las ventanas, todas cerradas, parecían ojos vendados. Gabriel empujó la puerta principal. Crujió como si despertara. Un olor a humedad, incienso viejo y tiempo encerrado le golpeó el rostro. Entró con respeto, como si pisara una tumba aún tibia. A su izquierda encontró el antiguo refectorio. Bancos vacíos, platos rotos, una Biblia abierta en el Salmo 8. Me has arrojado en la fosa más profunda, en tinieblas, en abismos. En la pared, alguien había escrito con carbones desvanecidos: silencio no es paz. Siguió caminando. La capilla aún tenía bancos de madera cubiertos de polvo. El altar estaba cubierto con un manto blanco, pero el crucifijo había caído. Estaba en el suelo, con una grieta en la frente, como si Cristo mismo hubiese bajado, o lo hubiesen hecho bajar. Detrás del altar encontró una puerta entreabierta. Era la sacristía, y dentro un archivador metálico, viejo, oxidado. Intentó abrirlo, pero estaba atorado. Con fuerza lo forzó, y se abrió de golpe, como si liberara un suspiro contenido por años. Adentro, carpetas, registros de novicias, inventarios de objetos litúrgicos y, entre ellos, una caja pequeña de madera oscura con una cruz grabada a fuego. Temblando, la abrió. Dentro había fotos en blanco y negro, muchas sin fecha, otras con anotaciones detrás. Monjas en formación, ceremonias de votos, procesiones. Pero había una que le detuvo el corazón. Una monja joven, mirada triste, rosario entre las manos. En el reverso, escrito con letra temblorosa: Inés, última semana. Gabriel la observó largamente. Era como mirar un grito silencioso, como si la fotografía no congelara el tiempo, sino el miedo. También encontró una hoja doblada varias veces. Al abrirla, descubrió que era un fragmento de diario. Solo decía: la oí otra vez. Caminaba de noche. No rezaba. Susurraba cosas que no eran latín. No era oración, era algo más. Y debajo, una frase suelta, escrita con rabia: ella no duerme, ella escucha. Gabriel sintió el aire hacerse más denso, como si el mismo convento respirara a su lado. Salió de la sacristía con la caja en las manos. Sabía que algo había cambiado, ya no estaba solo. Algo, o alguien, lo había visto. Y entonces, un ruido, un golpe seco, provenía del segundo piso. Gabriel miró hacia la escalera. Dudó, pero subió, paso a paso, con el corazón en la garganta, sintiendo que cada peldaño lo acercaba no solo a la verdad, sino a algo que ya lo conocía. Los escalones crujían como si se quejaran de ser despertados. Gabriel avanzaba con una mezcla de reverencia y temor. Cada paso era un eco entre muros viejos que parecían registrar todo. El convento no era solo piedra, era un organismo, un testigo dormido que despertaba con su presencia. El pasillo del segundo piso estaba cubierto de polvo, pero no de abandono. Había huellas, marcas del tiempo, cortinas que se movían suavemente, sin viento aparente, como si alguien acabara de pasar por allí. A la derecha, las puertas de las antiguas celdas, una a una, cerradas, salvo una, la última, estaba entreabierta. Gabriel empujó con cuidado. El interior era pequeño, austero, pero intacto. La cama, de tablas, la cruz sobre la pared, un reclinatorio de madera oscura, y en la esquina, una silla enfrentada a un espejo rajado. La luz que entraba por una rendija estrecha dibujaba una línea perfecta sobre el suelo, como un juicio divino. Era la celda de la Madre Superiora. No necesitaba leer ningún nombre. Lo sentía. El aire allí era más denso, más frío. En el centro del escritorio aún había una vela consumida hasta la base, un misal abierto por el Apocalipsis y un cuaderno cubierto con una tela negra. Gabriel lo abrió con manos temblorosas. Eran notas breves, secas, observaciones sobre las hermanas. La novicia Elena llora mucho. Inés ha dejado de cantar. La obediencia requiere silencio. Pero había una página que no encajaba con las demás, una distinta. Escrito con tinta corrida y una caligrafía desbordada, decía:
Anoche soñé que caminaba por los pasillos, pero no era yo, era ella. Tocaba las puertas una por una, las abría, entraba y susurraba. No usaba palabras, solo respiraba muy cerca, como si quisiera entrar en ellas, desde dentro. Gabriel tragó saliva, dejó el cuaderno y giró hacia el espejo. En su superficie rota, su reflejo parecía no encajar. Una mitad de su rostro aparecía deformada por la grieta, como si hubiera dos versiones de sí mismo, la que estaba allí y otra que ya había estado antes. De pronto, un leve murmullo, lejano, indeciso. No era voz humana, era más bien un susurro de viento, con forma de palabra. No venía del pasillo, venía del suelo. Gabriel se agachó. Debajo del escritorio, una baldosa parecía estar floja. La levantó con cuidado. Debajo, un compartimento pequeño. Una caja de metal oxidado, cerrada con una traba rota. La abrió con fuerza. Dentro, un velo negro doblado con precisión y un rosario diferente. No era de madera, era de hierro, frío, pesado. Al tocarlo, sintió un escalofrío correr por su brazo, como si la cadena hubiera sido bendecida o maldita. Al fondo de la caja, un sobre sin nombre. Dentro otra carta, esta vez más breve. No sé cuánto tiempo podré seguir escribiendo. El convento se está volviendo otra cosa. Las noches ya no terminan. El silencio tiene cuerpo. Y la madre ya no reza, solo mira, como si supiera que estamos todas contaminadas de algo que no dijimos. Yo le dije que tenía miedo, y ella sonrió. No sé si estoy viva cuando escribo esto. Gabriel cerró los ojos, respiró profundo. Era como si cada objeto, cada palabra, lo estuviera empujando hacia una verdad que no sabía si quería conocer. Salió de la celda con el rosario en la mano. Al pasar por el pasillo, las puertas comenzaron a crujir suavemente, como si supieran que alguien las miraba. Bajó por la escalera, de nuevo al piso inferior, pero ahora el convento no era el mismo. Ya no parecía abandonado, parecía expectante. Gabriel intentó dormir en el convento esa noche. No lo logró. Colocó su saco sobre un banco largo en lo que había sido la biblioteca. Encendió una vela, más por necesidad que por fe, y cerró los ojos intentando convencerse de que era solo un lugar, solo un edificio, solo un eco del pasado. Pero el silencio, ese silencio, no era normal, no era ausencia de ruido, era algo activo, como si el mismo aire se negara a vibrar, como si las paredes sostuvieran la respiración, esperando que él hiciera algo o se fuera. A medianoche, el sonido llegó. Primero leve, luego claro. 3 golpes secos, en la madera. Luego, una pausa y después una respiración. Gabriel se incorporó lentamente. No encendió su linterna. Tomó la vela. Salió de la biblioteca. Todo parecía igual, pero el ambiente había cambiado, como si el convento hubiera bajado la temperatura de su alma. Los golpes vinieron otra vez, esta vez más cerca, más dentro. Los siguió. Lo llevaron a un corredor que no había visto antes. Estaba detrás de una cortina raída, una puerta angosta, oculta, que no figuraba en ningún plano. Al abrirla sintió un aire más frío aún. Bajó por una escalera en espiral, estrecha, construida de piedra húmeda. Al fondo, una celda, o lo que parecía una celda. Pequeña, sin ventanas, con muros cubiertos de inscripciones hechas a mano. Cientos, tal vez miles, rayas, frases repetidas, cruces invertidas, nombres incompletos, números sin contexto. En el centro, un banco de madera y una grabadora antigua. Gabriel encendió la linterna. La grabadora tenía aún un casete adentro. Sin pensar, presionó play. El sonido era débil, ruidoso, pero algo se oía. Una voz femenina, cansada, lenta. Hoy es miércoles, creo. No sé cuánto tiempo llevo aquí. Me dejaron pan, pero mohoso. El agua sabe a metal. Creo que no quieren matarme, pero sí.
quebrarme. Anoche oí su voz, no la de la madre, otra. Era mía, pero más vieja. Me decía cosas que no entendía. Me rezaba al oído, cosas que no eran rezos. Estoy perdiendo partes de mí. La grabación se interrumpe con un zumbido. Gabriel rebobinó unos segundos. Escuchó otra vez. Rezaba al oído, cosas que no eran rezos. La cinta se cortó. Guardó la grabadora. Fotografió las paredes. Y entonces lo vio. En la esquina, casi a nivel del suelo, un pequeño ventanuco enrejado. Como si alguna vez hubiese conectado esa celda con el exterior. Se acercó. Miró hacia afuera. Solo oscuridad. Pero justo entonces, algo se movió frente a él. Una figura, una persona, un reflejo. No pudo saberlo. Parpadeó. Ya no estaba. Pero una frase, escrita justo sobre el marco, llamó su atención. Tinta negra, reciente, aún húmeda. Ella sigue aquí. Gabriel retrocedió. Sintió que el corazón se le encogía. Todo lo que había leído, visto, tocado, ya no eran pistas, eran advertencias. Y estaba solo, a muchos kilómetros de la ciudad más cercana, en un convento, abandonado que, sin embargo, parecía más vivo que nunca. Subió por la escalera, pero esta vez el silencio no era absoluto. Se oía un lamento, muy leve, muy lejano, femenino, como si viniera desde lo profundo de la piedra o desde dentro de él. Al llegar arriba, se encerró en la biblioteca, colocó la grabadora sobre la mesa, cerró la puerta y encendió una segunda vela. No tenía explicación, solo una certeza. Lo que había encontrado no debía estar allí, y lo que se había movido afuera, tal vez nunca se había ido. Esa madrugada, Gabriel no pegó un solo ojo. El convento ya no era un escenario del pasado. Se sentía presente, vivo, palpitante, como si la piedra respirara, como si las sombras observaran. A las 3:17 de la mañana, la vela parpadeó 3 veces y se apagó, sin viento. Gabriel se levantó de golpe. Una corriente helada le tocó la nuca. Al voltear, lo vio. Alguien había dejado una hoja de papel bajo la puerta. No escuchó pasos, no oyó el roce, solo la certeza de que aquello no estaba allí momentos antes. Temblando, la recogió. Era una página arrancada de un diario. La letra era la misma de la carta no enviada, la letra de Inés. He dejado otra carta en la cripta. No puedo confiar en nadie dentro. Siento que la madre sabe todo lo que pienso. Sueño con ella cada noche. En el sueño me arrodilla, me hace repetir cosas. No, con la voz, con el alma, como si yo fuera un canal para algo más. Anoche vi a una hermana ser llevada. No gritó, solo miró, como si ya no estuviera dentro de su cuerpo. Creo que ya no queda fe aquí, solo miedo con hábito. La hoja terminaba abruptamente, como si la hubieran interrumpido. Gabriel sintió que debía encontrar esa cripta. Ya, bajó con su linterna al ala sur, la única zona que no había explorado. Allí, tras una puerta de hierro semicorroída, encontró las escaleras que descendían a la cripta funeraria del convento. No figuraba en ningún plano. No se hablaba de ella en los libros, pero estaba allí, y lo esperaba. Bajó lentamente. La humedad era insoportable. El aire, espeso. El silencio, más denso que nunca. Al fondo, la cripta. Un pasillo con nichos en las paredes, cruces caídas, velas gastadas, y al centro, una tumba abierta, una sola, sin nombre, sin cruz, solo una inscripción grabada en el suelo. No se confiesa el alma que no cree en el perdón. Dentro del hueco, un diario, protegido por un paño blanco amarillento. Gabriel lo tomó. La tapa estaba desgastada, pero legible. Diario de la Madre Trinidad. Las manos le temblaban. Abrió al azar y leyó. No todas vinieron por Dios. Algunas vinieron por miedo, otras por castigo. Pero la obediencia era nuestra única garantía. Lo que no se dice, no pesa. Lo que no se recuerda, no duele.
Inés fue una grieta en la piedra. Decía que oía cosas, decía que me temía, pero no era yo a quien temía, era a lo que me guiaba. Gabriel sintió un nudo en el estómago. Siguió leyendo. Esa noche la llamé. Le pedí que confesara. Ella lloró. Me miró como si supiera que era su final. Me dijo, si hablo algo me va a devorar desde dentro. Y entonces bajó conmigo, sin gritar, sin mirar atrás. Yo no la maté, yo fui instrumento, como todas aquí. El convento era más que nosotras. El silencio tenía voluntad. Gabriel cayó de rodillas. La imagen era clara. Inés nunca salió del convento y la madre no actuaba sola. Había algo más, algo que habitaba el lugar, que se alimentaba del silencio, de las almas quebradas, de la obediencia ciega. Volteó lentamente hacia la tumba y la vio, no con los ojos, con el alma, una figura alta, femenina, vestida de negro, de pie, al otro lado de la cripta, sin rostro, sin sombra. Gabriel no gritó, no pudo, pero en su pecho algo se rompió. Cuando salió de la cripta el día ya clareaba, y por primera vez en años lloró, no solo por Inés, por su madre, por sí mismo, por todo lo que se había callado, fingido, enterrado. El convento no era un lugar de fe, era un altar al silencio y al miedo, y él lo había despertado. Gabriel no regresó a la ciudad inmediatamente. Se quedó un día más, no por valentía, por necesidad. Sabía que lo que había descubierto no podía ser encerrado solo en páginas, que no bastaba con leer el diario, mirar la cripta y cerrar la puerta. Algo dentro de él había cambiado, y algo en ese lugar aún quería hablar. Volvió a la celda de la Madre Trinidad. El diario seguía sobre el escritorio. Lo abrió desde el principio esta vez, dispuesto a entender no solo lo que hizo, sino por qué lo hizo. Las primeras páginas parecían normales, reflexiones, citas bíblicas, registros de rutina, pero a partir de cierto punto, el año 1996, la voz de la madre cambiaba, se volvía más personal, más inestable. Cada vez que una hermana duda, el silencio se hace más pesado. El convento fue construido sobre tierra que no se tocó por siglos. Antes era un santuario indígena. Aquí venían mujeres a llorar sus partos muertos, a dejar ofrendas para que el alma no se perdiera. Cuando los franciscanos llegaron, dijeron que había que limpiar con oración, pero nadie preguntó qué era lo que se limpiaba. Solo cubrieron lo antiguo con piedra nueva, y el dolor quedó sellado abajo. Gabriel tragó saliva. La Madre Trinidad sabía que el lugar tenía historia, que el silencio no era devoción, era herencia, y que las voces que las monjas escuchaban no eran alucinaciones. Inés era sensible, más que las otras. Oía lo que no debía, y lo decía. Las demás lo sentían, pero callaban, ella no. El día que vino a mí, temblaba. Me miró y me dijo, «Madre, no me dejes sola esta noche. Hay alguien más en mi celda, y no soy yo». Esa noche me senté fuera de su puerta. Recé. Esperé y la oí llorar. Pero no abrí, porque en su llanto había otra voz. No entendí lo que decía. No era latín, no era español, era un canto, un lamento, un llamado. Al amanecer, ella ya no hablaba, solo escribía compulsivamente, frases que no eran suyas. Me miró, me tocó la mano y dijo, «Gracias por cuidarme, madre, pero ya no soy yo quien habla cuando hablo». Gabriel sintió las lágrimas quemar sus ojos. El diario seguía, cada vez más confuso, más descompuesto, como si la madre estuviera luchando no contra Inés, sino contra lo que habitaba en ella. No pude permitir que eso se expandiera. No podía dejar que las otras hermanas lo vieran. Era contagioso, como una grieta en la fe. Decidí encerrarla, no por castigo, por contención, como quien encierra una llama que puede volverse incendio. La cripta fue el único lugar suficientemente profundo. La noche en que la bajamos no lloró, cantó,
un canto que no conocía, pero que sin querer repetí en mi mente por días. Desde entonces, a veces despierto con su voz, no la que tenía, la otra, la que llegó con ella. ¿Era posesión, era eco, o era la casa reclamando lo que se le ocultó por siglos? La última página era una sola frase: si alguna vez alguien encuentra esto, no hable, no escriba, no despierte lo que duerme en los muros. Gabriel cerró el diario con manos heladas. No sabía si había desenterrado una injusticia o despertado un secreto milenario. Recordó las palabras del diácono anciano. No fue falta de vocaciones, fue exceso de silencio. El convento no había sido clausurado por abandono, había sido sellado, como se sella una herida para que no sangre, como se sella una tumba para que no hable. Y él, sin saberlo, había abierto la grieta. Gabriel tomó el diario, las fotos, la grabadora, la carta original, todo. Lo colocó en su mochila y antes de salir del cuarto, se giró una última vez hacia el crucifijo roto. Por un segundo creyó ver un reflejo, una figura, la misma silueta de la cripta, pero al parpadear ya no estaba. Solo quedaba el eco de algo que no pertenecía al tiempo, algo que nunca se había ido. Gabriel salió del convento al amanecer. El sol no lo recibió con calidez, sino con un silencio aún más profundo que el de la noche. No era vacío, era reverencia. Caminó cuesta abajo con los ojos fijos en el suelo. No miraba atrás, pero lo sentía. El convento no lo había dejado ir, solo lo había dejado salir. Llegó al pueblo. Nadie le preguntó nada. Solo una anciana le ofreció café, como si supiera que no debía hablarse de lo que había allá, arriba. ¿Lo encontró?, murmuró. Gabriel no respondió, pero sus ojos, rojos y húmedos, dijeron todo. Viajó de regreso a la ciudad con la mochila apretada contra el pecho. Dentro, los diarios, la carta, las fotos, la cinta, fragmentos de una verdad que ya no podía ocultar, pero tampoco sabía si debía revelar. Días después, solicitó una audiencia con el obispo. No fue fácil. Tuvo que insistir, argumentar, y al final, cuando por fin estuvo frente a él, colocó sobre su escritorio una sola cosa: la carta de Inés. El obispo la leyó en silencio. Sus manos temblaban. Al terminar, alzó la vista. ¿Usted cree que esto es real?, preguntó. Gabriel no respondió con argumentos. Respondió con los ojos, con todo lo que no podía decirse en voz alta. ¿Y qué quiere que hagamos? Alguien tiene que saberlo, susurró Gabriel. No por morbo, por justicia, por ella. El obispo suspiró, largo, denso. Los muros del silencio a veces son más sagrados que los de piedra. Gabriel se marchó sin esperar respuesta. Sabía que la institución no haría nada, pero él ya no podía callar. Un mes después, comenzó a escribir, no como archivero, sino como testigo. Publicó un artículo en un sitio independiente de testimonios religiosos, sin nombres, sin lugares específicos, pero con cada palabra cargada de verdad, de su verdad, de la de Inés. Y un día, entre los comentarios del portal, apareció uno que lo congeló. Yo fui novicia en ese convento, en 1998. Vi cosas, callé cosas. No sé si ella sigue allí, pero nunca la olvidé. Gracias por no dejarla en el olvido. La firmaba con un seudónimo, L. Gabriel lloró, no por dolor, sino por redención. Había roto el muro, uno pequeño, uno simbólico, pero suficiente. Una semana después regresó una última vez, subió a la sierra, entró al convento. Ya no sentía miedo, sentía paz, frágil, pero real. Fue directo a la cripta, colocó sobre la lápida abierta una cruz pequeña de madera, hecha por él, y una hoja, una oración, una promesa. Inés, no pude salvarte, pero no te dejé en la oscuridad, y eso es todo lo que tengo para darte. Antes de irse, se detuvo, frente al altar, encendió una vela, y en la soledad del lugar susurró un salmo. Aunque camine por el valle de las sombras,
no temeré. Y por primera vez, el viento entró por las ventanas, movió los mantos, y pareció llevarse algo consigo. Tal vez el alma de Inés, tal vez solo un suspiro. Pero Gabriel supo que ella ya no estaba sola y que el silencio por fin había sido quebrado. Dicen que hay lugares que no se dejan habitar, solo se dejan recordar. Y el convento de Nuestra Señora del Silencio es uno de ellos. Hoy sus muros siguen en pie, cubiertos de musgo, de historia, de un tiempo que no avanza. Nadie los ha demolido, nadie se atreve. Tal vez porque destruir una ruina sagrada no es lo mismo que tumbar piedra, es romper un pacto con el olvido. Desde lejos el lugar parece dormido, pero los que han estado cerca, los que han subido por ese camino escondido en la sierra, saben que el silencio que lo rodea no es vacío, es memoria contenida, es oración sin voz, es sombra con propósito. Y ahora, gracias a un simple archivero que no buscaba verdades, sino redención, alguien volvió a nombrar lo innombrable. Gabriel nunca volvió a trabajar en la diócesis. Después de publicar su relato, se retiró de la ciudad. Se instaló en un pueblo pequeño, en la ladera de otra montaña. Allí empezó a enseñar historia, pero no como los libros mandan. Enseñaba a mirar entre las líneas, a leer las grietas, a respetar lo que no se dice. Con el tiempo, algunos alumnos le preguntaban si era verdad lo que había escrito. Él no lo confirmaba, solo decía: hay verdades que no se prueban con datos, se sienten en la piel. A veces en su casa Gabriel encendía la grabadora antigua, escuchaba la voz temblorosa de Inés, cerraba los ojos y volvía allí, no por castigo, sino por promesa. Cada año, en el aniversario de su desaparición, escribía una carta. La dejaba en la cima de una colina cercana y en el sobre nunca ponía su nombre, solo 2 palabras: te oímos. Un periodista independiente encontró su historia tiempo después. Le pidió autorización para grabar un documental. Gabriel se negó. No quiero que el morbo entre donde solo cabe el respeto. El periodista insistió. Gabriel, con los ojos fijos en el horizonte, respondió con voz baja: si algún día quieres entender, no lleves cámaras, lleva silencio. En los años siguientes, algunas personas comenzaron a visitar el convento. No muchas, solo las que realmente escuchaban la historia. Subían en silencio, rezaban, lloraban y bajaban transformadas. Nadie gritaba allí, nadie hablaba fuerte, solo susurraban. Y entre ellas, algunas novicias, exmonjas, mujeres que también habían vivido en el convento y se fueron sin mirar atrás. Ahora volvían, no por respuestas, por cierre. Una de ellas, al salir del lugar, dejó una nota junto a la puerta. No pudimos salvarnos a tiempo, pero al menos ahora sabemos que no estábamos locas. Esa nota la encontró una niña. Había subido con su madre sin entender bien por qué. Solo sabían que algo las llamaba. La niña guardó la nota en su mochila y al bajar preguntó: ¿quién era Inés? La madre no supo qué decir, pero la miró con ternura y respondió: alguien que decidió no callarse más. Y así, poco a poco, la historia de la hermana Inés dejó de ser un susurro en los muros y se convirtió en un eco en los corazones. Ya no era solo un caso sin resolver, era un símbolo de lo que pasa cuando el miedo manda sobre la fe, de lo que ocurre cuando el silencio se vuelve arma y de lo que puede sanar cuando alguien escucha de verdad. Porque a veces no hace falta encontrar un cuerpo, solo hace falta que alguien diga su nombre y que ese nombre no se pierda en la oscuridad. El silencio tiene muchas formas. Hay silencios que lastiman, silencios que protegen y silencios que abren el alma como si fueran una plegaria sin palabras. El que envolvía al convento era de otro tipo. Era el silencio que deja una herida cuando cicatriza, pero sigue doliendo cuando cambia el clima. Era un silencio que quería ser oído. Poco después de que la historia de Gabriel se difundiera, entre ciertos círculos discretos comenzaron a llegar cartas, no de curiosos, sino de sobrevivientes, monjas, novicias.
hijas de mujeres que habían pasado por conventos de encierro, personas que nunca se atrevieron a contar sus vivencias, mujeres que callaron por años, por miedo a no ser creídas, por culpa, por vergüenza. Una de las cartas decía: mi madre pasó por algo así en los años 70. Nunca me dijo qué fue, pero cada vez que sonaba una campana, se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias por escribir lo que tantas no pudieron. Otra, firmada solo como E, contaba: yo también oí cosas, no sé si eran reales, pero sé que algo nos habitaba cuando el rezo se volvía repetición vacía, cuando obedecer era dejar de sentir. Gracias por darle voz a las que fuimos silenciadas. Gabriel leía cada carta con cuidado, no respondía a todas, pero las guardaba, como quien guarda confesiones sagradas. Y entendió algo: la historia de Inés ya no era solo suya, se había convertido en símbolo de algo más profundo, más amplio, más invisible, una especie de verdad soterrada, que vivía en muchas mujeres que habían aprendido a rezar con miedo. Años después, una joven cineasta decidió escribir una obra de teatro inspirada en la historia. La tituló El eco de las que callan. No usaba nombres, no mencionaba el convento, pero el público sabía, sentía. En la escena final, una mujer sola encendía una vela en medio del escenario oscuro. Miraba al público y decía: sí, yo hablo, quizás me olviden, pero si ustedes callan, entonces fuimos borradas. El aplauso nunca era estruendoso, era lento, doloroso, lleno de lágrimas. Un día, Gabriel recibió una carta sin remitente. Dentro, una cruz de hierro, la misma que había encontrado en la caja oculta. Junto a ella, una nota. Nunca fue una maldición, fue una advertencia. Algunas almas llegan al mundo para recordar a las demás que no todo lo que brilla es luz. Inés fue faro, aunque nadie la vio. No había firma, pero la letra era la misma de aquella primera carta jamás enviada. Gabriel cerró los ojos. Sintió que su pecho se abría como un libro muy antiguo, y por primera vez en años sonrió con dolor y con gratitud, porque entendió que el silencio no la había vencido, que 13 años de oscuridad no lograron apagar su verdad, que Inés, aún sin cuerpo, aún sin tumba, aún sin justicia, había sido escuchada. Y cuando una historia es oída, ya no está sola. Hoy, el convento sigue cerrado, pero su historia sigue abierta, no para causar miedo, sino para recordar que hay voces que no se oyen con los oídos, hay gritos que viven entre líneas, y hay verdades que solo se revelan cuando alguien se atreve a mirar lo que el tiempo quiso enterrar. Algunas historias no se escriben para ser leídas, se escriben para no repetirse. Y la historia de Inés comenzó a vivirse de otra manera, mucho tiempo después de que su nombre fuera pronunciado otra vez. No en grandes foros, no en libros oficiales, sino en gestos pequeños, en actos silenciosos, en rituales personales que parecían simples, pero cargaban siglos de eco. Un día, una maestra de escuela rural en Hidalgo contó a sus alumnas la historia de una monja que desapareció por decir la verdad. No dijo su nombre, pero al terminar, les pidió que escribieran una carta a alguien que alguna vez les hizo callar lo que sentían. La consigna no era entregarla, era escribirla, sacarla del cuerpo y luego quemarla con respeto. Las niñas no entendían del todo, pero lo hicieron, y una de ellas, la más callada, después de hacerlo dijo: «Mi garganta ya no pesa». En otra parte de México, en una pequeña comunidad espiritual, las mujeres comenzaron a reunirse en círculo cada mes. Rezaban por las que no estaban, por las que se habían ido sin poder hablar. En el centro del círculo encendían una vela. La llamaban la vela de Inés. Nadie supo bien de dónde vino la costumbre, pero alguien la empezó, y luego no paró. En una iglesia olvidada, un sacerdote anciano celebró una misa sin feligreses, solo con velas, y al terminar, dijo en voz baja: «Dios no olvida a los que callaron por amor, pero tampoco a los que callaron por miedo. Ambos serán escuchados». Luego colocó un pequeño cuaderno sobre el altar.
una libreta con tapas negras. En la primera página, escrita con letra temblorosa, por las que escribieron y no fueron leídas. Gabriel recibió un correo una noche de diciembre. Era de una mujer en Colombia. Había leído su historia traducida en un blog. Decía que había vivido algo similar, que había sentido una presencia en el convento donde creció y que había escuchado, una vez, en medio de la noche, una voz que le susurró: «No calles lo que quema». No supo si era una alucinación o un mensaje, pero después de leer su relato entendió. «Yo también sentí la presencia», escribió, «pero hasta hoy no supe su nombre. Gracias por decirlo». Y así, poco a poco, el nombre de Inés comenzó a pasar de boca en boca, en susurros, en cartas, en símbolos, una cruz en una colina, un rosario de hierro dejado en una banca de iglesia, una nota escrita en la contracubierta de un salmo. No era veneración, era memoria viva. Gabriel, ya mayor, fue invitado a una universidad a dar una charla. Aceptó con una condición: no quería escenario, solo una sala pequeña, con luz tenue y estudiantes dispuestos a escuchar. Cuando terminó de contar su historia, el silencio fue largo. Entonces una joven levantó la mano y preguntó: «¿Usted cree que ella está en paz?». Gabriel miró al suelo. Tardó en responder. «No lo sé», dijo al fin, «pero creo que ya no está sola». Y al decirlo, sintió dentro, decía algo que nunca había sentido. No era alivio, no era orgullo, era presencia, como si de alguna forma Inés estuviera ahí, en la sala, en la mirada de los estudiantes, en cada palabra dicha con el corazón temblando, porque cuando una historia se convierte en símbolo, ya no es de quien la vivió, es de todos los que se reconocen en ella. El tiempo no borra las historias, solo las transforma, y la historia de Inés, aquella monja perdida entre muros que respiraban más que los vivos, nunca tuvo una tumba, pero encontró un altar, no hecho de piedra sino de memoria, de gestos silenciosos, de actos íntimos y sagrados. A veces, Gabriel la sentía cerca, no con miedo, sino con algo más suave, como una brisa que pasa, como una presencia que no interrumpe, pero tampoco se va. Una madrugada fría se despertó temblando. Había soñado con ella. Caminaba por los corredores del convento, pero esta vez no estaban oscuros ni vacíos, estaban llenos de luz. El silencio era liviano. Las paredes no lloraban, y allí, al final del pasillo, estaba Inés, no con el hábito, no con el rostro del miedo. Estaba vestida de blanco, con el cabello suelto, y sonreía. «Ya no tienes que buscarme», le dijo con ternura. «Ya me encontraron en cada una de las que se atrevió a recordar». Gabriel despertó con lágrimas en los ojos, y supo. Era la última vez que ella vendría, no porque lo hubiera olvidado, sino porque, por fin, estaba en paz. Con los años, su historia siguió germinando. Pequeños grupos comenzaron a reunirse en diferentes partes del país. Les llamaban círculos de escucha. No eran religiosos, no tenían liturgia, solo un círculo de sillas, palabras contenidas por demasiado tiempo y oídos listos para no juzgar. Allí, las mujeres contaban lo que nunca dijeron. Los hombres aprendían a oír sin interrumpir, y entre todas se pronunciaba su nombre, como símbolo, como faro. En uno de esos encuentros, alguien se puso de pie y dijo: «Yo no estuve nunca en un convento, pero mi madre sí. Nunca habló, nunca lloró. Solo bajaba la mirada cada vez que alguien nombraba a Dios. Hoy, al escuchar esta historia, siento que la abracé por primera vez». Y otra persona escribió en el centro del círculo: «Inés vive en cada mujer que decide no callarse más». Gabriel murió a los 74 años. Un domingo, en calma. En su escritorio solo había dos cosas: una vela consumida y una hoja de papel, con una frase: «Las tinieblas quisieron enterrarla, pero la luz jamás se apagó». En su velorio no hubo discursos, solo silencio y una melodía suave que sonaba como el viento de la sierra. Al final,
Una joven se acercó al ataúd, dejó una flor blanca y susurró: por todas las que fueron silencio, gracias. Y así termina esta historia, no con justicia, no con castigo, no con respuestas definitivas, sino con memoria, con transformación y con fe. Fe, no en las instituciones, sino en el poder de una sola alma que decide escuchar, que decide abrir los ojos, que decide no callar. Porque el verdadero milagro no fue encontrar a Inés, fue lograr que nunca más estuviera sola. Y si tú, que has llegado hasta aquí, sientes algo dentro del pecho, un suspiro, una presencia, una lágrima que no entiendes, tal vez es ella, agradeciendo, susurrándote, iluminándote desde adentro. Hay historias que no terminan con el último capítulo. Algunas empiezan realmente cuando alguien se atreve a decirlas en voz alta. La historia de Inés no fue la excepción. Su nombre comenzó a susurrarse en lugares donde nunca había estado, pero donde su eco ya vivía en otras mujeres. Gabriel falleció sin saber cuántas vidas había tocado, pero sus palabras viajaron. Y cuando el testimonio llegó a rincones lejanos, algo profundo comenzó a despertar. No fue viral, no fue noticia, fue algo más silencioso, más verdadero. La primera carta llegó desde Oaxaca. Estaba escrita en tinta azul, con letra temblorosa. No tenía remitente, solo decía: mi hermana también desapareció en un convento. Dijeron que se había fugado, pero nunca se llevó sus cosas, ni su rosario. Desde entonces, cada vez que veo una vela encendida, pienso en ella. Gracias por recordarme que el silencio no siempre es obediencia. A veces es una advertencia. Gabriel ya no estaba para leerla, pero alguien la encontró entre las flores que habían dejado en su tumba, y entendió que no era la última. Semanas después, una joven estudiante de teología escribió un ensayo titulado El alma encadenada, teología del silencio femenino. En la dedicatoria no citó a santos, ni a doctores de la iglesia, solo escribió: a Inés, porque no se necesita canonización para ser sagrada. Una psicóloga en Monterrey imprimió el relato completo y lo dejó en la sala de espera de su consultorio. No como literatura, sino como espejo. A los pocos días, una paciente, una mujer mayor que nunca hablaba, señaló el papel y dijo: yo estuve en un lugar como ese. Nunca se lo conté a nadie, pero me encerraban cuando lloraba. Decían que era por mi bien. Y bajó la mirada. La psicóloga no respondió. Solo se acercó, le tomó la mano y susurró: no estás sola. En Veracruz, un grupo de mujeres comenzó a reunirse una vez por mes en la playa. Escribían nombres en la arena, nombres que el mundo olvidó, nombres de las que se fueron sin dejar rastro. Y luego, al atardecer, dejaban una vela encendida frente al mar. Un día, una niña de 7 años se acercó y preguntó: ¿quién es Inés? Una mujer respondió: una que habló cuando nadie la escuchaba y ahora muchas hablan por ella. Una ex religiosa de 81 años envió una carta a un periódico local, no para publicarla, solo para entregarla. Decía: yo fui hermana de clausura durante más de 40 años. Y sí, escuché cosas que no puedo probar, pero que marcaron mi alma. Hoy me siento vieja, pero no vencida, porque al leer la historia de esa monja, sentí que mi silencio por fin tenía compañía, y eso es un milagro. En una parroquia de Puebla, comenzaron a dejar flores blancas en el altar lateral. Nadie lo organizó, solo pasó una flor, luego otra, después una nota que decía: por Inés y por todas las que aún no fueron encontradas. El párroco quiso retirarlas, pero una anciana se le acercó y le dijo: déjelas, no están ahí por adorno, están ahí por fe, la Cintia, fe que no necesita ser explicada, solo recordada. Y así, sin templos ni dogmas, Inés se convirtió en símbolo, en eco, en vela que no se consume, porque cuando una historia es real, no necesita adornos, solo necesita ser contada una vez con verdad, y luego ser repetida con amor.
Y si alguna vez tú que estás leyendo o escuchando esto, has sentido que algo dentro de ti ardía por hablar, pero no supiste cómo, tal vez era ella, Inés, la que no gritó, la que no huyó, la que resistió en la forma más poderosa, escribiendo una carta que no fue enviada, pero sí fue escuchada. Era una mañana de enero cuando Clara llegó al pueblo de San Miguel de las Lomas. Tenía 27 años, una mochila al hombro y el corazón cansado. No estaba allí por turismo, tampoco por devoción. Había encontrado una historia en internet, una de esas que aparecen cuando no las estás buscando. Un artículo sin firma, con una frase que no podía olvidar. El silencio tiene cuerpo. A veces pesa, a veces guía. No sabía por qué, pero esa frase le dolía, como si hablara de algo que había vivido o de algo que no se atrevía a recordar. Subió por el sendero polvoriento sin hablar con nadie. El viento era frío, los árboles secos, pero el cielo claro. Cuando llegó, frente al convento se detuvo. La fachada estaba desgastada, las piedras manchadas de musgo, las ventanas oscuras, pero nada de eso le pareció siniestro, le pareció triste, como una casa abandonada que alguna vez tuvo alma y que aún espera ser abrazada. Empujó la puerta, crujió. El eco fue lo único que respondió. Dentro, el aire olía a tiempo, a polvo, a incienso viejo y algo más, algo que no tenía olor, pero sí presencia. Clara caminó sin rumbo. Pasó por el refectorio, donde aún quedaban bancos partidos, por la capilla, donde un crucifijo caído yacía al pie del altar, por los corredores, donde el silencio se sentía espeso, como si no fuera vacío, sino voz reprimida. Y entonces llegó a la biblioteca. Allí, sobre una mesa cubierta de polvo, encontró un cuaderno, viejo, sin título, abierto en una página donde alguien había escrito a mano: si alguna vez encuentras esto, no busques respuestas. Escucha, escucha lo que no está dicho, escucha con el alma. Ella aún está aquí. Clara se quedó inmóvil. Algo dentro de su pecho palpitó. Una lágrima cayó sin permiso. No entendía por qué, pero la estaba escuchando. Subió al segundo piso. La madera crujía. El aire se volvía más frío. Y entonces llegó a una celda. No sabía si era la de la Madre Superiora. No sabía si era la de Inés, pero supuso que debía entrar. Dentro, una cama rota, un espejo rajado y una vela apagada. Se sentó en el suelo y cerró los ojos. No pidió nada, no habló, solo respiró. Y fue allí donde la sintió, no como una aparición, no como un fantasma, como un susurro en la nuca, como un latido en el pecho, como una memoria que no era suya, pero sí la reconocía. Inés. Clara no conocía su historia completa, pero eso no importaba. En ese instante sintió que su propio silencio tenía un nombre, que todo lo que había callado desde niña tenía forma, tenía cuerpo. Las veces que la mandaron callar, las veces que no creyó en su intuición, las veces que temió hablar por no parecer débil, todo eso comenzó a soltarse. Como si una voz desde lo profundo le dijera: ya no tienes que obedecer al miedo. Cuando bajó de la celda, sus pasos eran distintos, no más firmes, pero sí más libres. En el refectorio, antes de salir, encontró una caja de madera. Dentro, una vela y una nota. Si llegaste hasta aquí, si la escuchaste, no la apagues otra vez. Llévala contigo. No para cargarla, sino para compartir su luz. Clara tomó la vela. No sabía quién había dejado esa caja. No sabía si alguien la observaba. Pero ya no sentía miedo. Sentía propósito. Esa noche, al regresar al pueblo, encendió la vela frente al río. No dijo su nombre, no rezó. Solo se quedó allí mirando la llama danzar, y en su libreta escribió: hoy no encontré ruinas, encontré alma, y aunque no sepa bien qué pasó allí, sé que hay heridas que no necesitan explicación, solo presencia. Hoy Inés me habló con mi propia voz. La historia no termina con Clara, pero empieza con ella, otra vez.
Porque cuando alguien llega a ese lugar con el alma abierta, no busca historia, busca consuelo, busca espejo y encuentra presencia. Una presencia que no juzga, que no impone, solo escucha, solo acompaña, solo espera a que alguien diga en voz baja: ya no estoy sola. Cierra los ojos un momento. Sí, ahora. Cierra los ojos. No necesitas entender todo lo que ocurrió. No necesitas saber si fue real o simbólico. Solo necesitas estar aquí, respirar y sentir. Porque a veces la verdad no llega con gritos ni respuestas. Llega con una vela encendida, con una carta no enviada, con una historia que no sabías que necesitabas hasta que la escuchaste. Así que esta es una oración, pero no para una religión, ni para un templo. Es una oración para ti, para tu alma, para tu silencio, para esa parte dentro de ti que aún espera ser escuchada. Oración para quien nunca fue oído. Si alguna vez lloraste en silencio, esta oración es para ti. Si alguna vez te mandaron callar cuando más necesitabas gritar, esta oración es para ti. Si alguna vez sentiste que tu historia no importaba, que tu voz temblaba, que tus palabras eran demasiado frágiles para ser creídas, escucha, tú no fuiste débil, tú fuiste valiente, porque seguir viviendo en medio del silencio también es resistencia. Y aunque nadie te haya oído, el cielo sí. Y aunque nadie te haya creído, Dios sí. Y aunque nadie haya escrito tu nombre en un libro, el universo lo guarda entre los nombres de los que nunca se rindieron. Hoy, esta historia no termina, hoy esta historia comienza en ti. Si alguna vez fuiste Inés, aunque no hayas usado hábito, aunque no hayas estado en un convento, aunque tu celda haya sido tu propia casa, tu propia mente, tu propio miedo, esta oración es un faro para ti. Y dice así: no me olvides, aunque no me recuerdes. No me calles, aunque no me hayas oído. No me borres, aunque no sepas escribir mi historia. Estoy aquí, en la grieta, en la sombra, en la lágrima que no cae. Estoy en la mujer que tiembla, en la niña que mira sin entender, en la voz que duda, pero aún así se atreve a hablar. Estoy en el silencio de las que aguantaron, en el eco de las que no regresaron, en la memoria que no pide justicia, solo verdad. No me enciendas velas, enciende tu voz. No me reces con palabras, recuerda mi nombre con amor. Y cuando tengas miedo, cuando sientas que otra vez el mundo te pide callar, repite esto: yo también lo sentí, y sabrá que no estás sola, que no estás rota, que no estás maldita, estás viva, y lo que vive siempre puede encender luz. Ahora, abre los ojos, mira a tu alrededor. Todo parece igual, pero no lo es, porque ahora llevas algo dentro, un fuego que no quema, pero ilumina, una voz que no grita, pero consuela, una historia que no es tuya, pero sí te pertenece. Inés no fue solo una monja, fue un símbolo, un espejo, un susurro que encontró oído, y ahora vive en ti. Así que la próxima vez que escuches un silencio que pesa, una mirada que suplica, una voz que duda, quédate, escucha, no huyas, porque en ese instante puede que estés frente a otra Inés, o frente a ti misma, y si no sabes qué decir, si el corazón se te cierra, si las lágrimas no bajan, di esto: yo también lo sentí, y por eso no voy a callar. Gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Si tocó tu alma, compártela, no para hacerla viral, sino para hacerla eterna, porque las historias no cambian el mundo hasta que alguien se atreve a contarlas, y tú ahora ya llevas una luz contigo. No la apagues nunca más.